Hola, hola. Se Buenas cortó, noches, doctor. se cortó, pero se ha comprendido la explicación, ¿no? De lo que sería la contaminación considerada como un delito contra la salud pública. ¿Sí? Sí, licenciado, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra consulta respecto a lo que estamos viendo, los principios del derecho que van a ir a precautelar ciertos derechos y garantías reconocidos tanto en la Constitución Política del Estado, algunos convenios internacionales, que van a ser resguardados por el derecho penal? Ahora, también hay que ver lo que es la legalidad de los delitos y las penas. Uno de los principios más importantes del derecho penal en la actualidad es el principio de la legalidad, cuya esencia es nullum crimen, nullum pena, sine preve ley. No hay delito ni hay pena sin previa ley. Eso significa que no se puede castigar a una persona por un hecho dentro de la lógica antijurídico sin que antes exista una norma quien la regula, la sancione y la tipifique como hecho ilícito. En estas circunstancias podemos señalar de que si un hecho ilícito como es, por ejemplo, los delitos informáticos, hoy no existiendo una norma específica que identifique este hecho ilícito y lo sancione, no se podría castigar a una persona, aunque se puede identificar que el acto sea ilícito, pero que no está tipificado como ilícito. Ahora bien, en un futuro seguramente van a ir apareciendo otros ilícitos, como hemos estado identificando, el tráfico de órganos, estos delitos informáticos, que anteriormente en el ordenamiento jurídico no existían, que se van actualizando de acuerdo a las necesidades del tiempo y los hechos que se van suscitando, ¿no? Seguramente en el futuro también van a ir apareciendo la necesidad de regular ciertos actos. Pero en estas circunstancias hay que ser claro que sin la existencia de un ordenamiento jurídico que regule un ilícito, no se puede considerar primero delito y menos darle una pena, ¿no? Sin que exista una ley que lo identifique y lo sancione. Doctor, una pregunta. ¿Sí? No sé si va al caso, pero eso estamos viendo en derecho indígena. Tal vez aquí yo me estoy confundiendo. Ah, si en un pueblo normalmente las leyes no están escritas, por no decir que en un pueblo, digamos, en una comunidad las leyes no están escritas normalmente, por no decir que no están. En esto, aquí, en este caso, no se aplicaría este principio, ¿no? De que no hay delito ni pena sin ley previa, porque como tal, los jefes, no sé si está bien dicho, de la comunidad son los que dictan esas sentencias, aunque no estén escritas. Y ya, es muy diferente esta circunstancia. ¿Por qué? A ver, no sé si estamos en la misma idea. Usted me está hablando de derecho indígena, el cual establece de que estamos hablando de la justicia comunitaria como un hecho de un tipo de justicia reconocido en la Constitución Política del Estado. Pero no nos olvidemos que la justicia comunitaria nunca va a ir a juzgar o va a ver hechos de la justicia ordinaria, es decir, los delitos. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a tener que resolver la justicia comunitaria? Los hechos y conflictos dentro de lo que es la comunidad, pero nunca los delitos. ¿Me dejo entender? Sí, doctor, gracias. Es que sí, un poco confundido. Creo que no sé si usted me puede liberar esto, porque nos contó un caso la doctora porque esto creo que sí sería parte de un delito, donde
había unas fosas comunes que unos comunitarios no permitieron el paso porque según sus tradiciones y leyes, y los investigadores querían entrar para ver qué había pasado con esas fosas comunes y quién eran las personas que estaban ahí. Entonces, como ahí medio raro ha sido el caso y no he entendido muy bien, porque con lo que me menciona, no tendrían que haber podido interrumpir esa investigación, A ver, pero por sus leyes cuéntame y bien los costumbres no han antecedentes, por ahí permitido, puedo porque estar era... metiendo la pata. ¿Qué es lo que ha pasado específicamente? ¿Qué les ha contado a la docente? ¿Y qué les ha dicho a la docente para que yo también, de acuerdo a eso, pueda darle una correcta interpretación dentro de lo que es el ordenamiento jurídico ordinario y lo que es la justicia comunitaria? Bueno, nos dijo que estaba mal eso, que no le parecía que utilicen de esa manera el derecho comunitario como tal, porque estaban diciendo que era un territorio sagrado por el estilo. Espero que los compañeros puedan acotar más información, porque igual estaban ahí presentes. Y que creo que al final, si mal no recuerdo, permitieron, pero las Fuerzas Armadas, si no estoy mal, tuvieron que ir para permitir el ingreso. Igualmente como ese caso de los dos policías que fueron latillados, creo, o algo así, y no permitieron sacar los cuerpos hasta que las Fuerzas Armadas fueron para retirar los cuerpos de esa comunidad. Ya, a ver, es que hay que comprender algo, digamos, puntual, ¿no? La Constitución Política del Estado reconoce lo que es la justicia ordinaria, lo que es nosotros lo que conocemos, los jueces, tribunales, quienes administran justicia, ¿no? En lo que son las ciudades, en realidad en todo el país, ¿no? Otra es la justicia comunitaria, la realizada en las diferentes comunidades y pueblos indígenas, originarios y campesinos, donde en virtud a sus costumbres ancestrales, estos pueden administrar justicia, pero en razón a hechos no señalados en los códigos o en los delitos. Por ejemplo, si ocurre un conflicto entre comunarios, ¿no? Sobre terrenos, pero digamos, en lo que igual podría ser un avance, pero no constituye un delito, la justicia comunitaria va a dar una solución, ¿no? A ese problema, que no puede ir más allá, digamos, de un trabajo a la comunidad, ciertos chicotazos que les dan, o la pena máxima, digamos, que constituiría la expulsión de la persona de la comunidad. Pero cuando encontramos, por ejemplo, un hecho en el cual una persona de la ciudad se encontrara en un lugar en el campo o una comunidad indígena, originaria y campesina, no puede ser juzgada esta persona dentro de lo que va a ser la comunidad por no ser parte de la comunidad y por consiguiente no puede ser juzgado por esta. Ahora, en ausencia, dice, de una claridad de cuál es la justicia que se tendría que asumir, eh, competencia para castigar o sancionar a una persona, dice que el Tribunal Constitucional es quien debería, digamos, determinar a qué justicia eh, será juzgado una persona. Pero estamos hablando de hechos ilícitos, delitos, robo, violación, asesinato. No puede ser juzgado por la justicia comunitaria, tiene que ser por la justicia ordinaria. No sé si has respondido su duda, su inquietud. En este caso, si es que habrían fosas Sí, doctor. comunes dentro de una comunidad, hay que ver, digamos, de qué data es las fosas comunes. Si estamos hablando, por ejemplo, de un par de años, unos 5 años, 10 años, tal vez menos, 2 años, ahí podríamos ver de que ha habido un asesinato, genocidio, no sé, que se podría ver, digamos, dentro de lo que es
lo que ha pasado, tienen las autoridades que investigar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque la comunidad no podría impedir la investigación de un hecho que ha sido identificado que podría constituir un delito. Ahora, que la comunidad se resista, bueno, lastimosamente se va a resistir, ¿no? Como en el caso del Tiraque, no sé si ustedes han escuchado del linchamiento de dos antisociales. ¿Han escuchado? Sí, sí, doctor. La comunidad, por ejemplo, dio un ultimátum, ¿no?, a las autoridades de que no podían ingresar primero a la comunidad y segundo, no podían investigar porque se había hecho justicia comunitaria, diciendo, ¿no? Pero lo que ha habido en realidad ahí ha sido un linchamiento, no ha sido justicia comunitaria. Por consiguiente, se tiene que investigar, identificar a los autores o autores materiales, intelectuales y castigárselos en la vía penal. Doctor, en este caso, la persona a la que tendrían que investigar en principio sería el, el dirigente o la máxima autoridad de la comunidad. A ver, todo delito se tiene que identificar por la actuación que han realizado. Si el dirigente ha participado, se tiene que identificar cuál ha sido su participación. Si ha sido autor intelectual, que ha dicho, no, los agarraremos, los mataremos y los quemamos, ¿no? Y a otros van a ser los autores materiales, los quienes se les han agarrado, los han pegado, los han matado y después les han prendido fuego. Y otros van a ser los cómplices, instigadores, ¿no? Todas las gamas de participación que se ve en el derecho penal. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, Para encontrar, gracias. pero doctor, lo que es algún culpable en una comunidad indígena, tendrían que ir a investigar, yo creo, preguntar uno por uno qué es lo que ha sucedido, si ha visto algo. En el caso de que nadie dé su declaración, se quede en un silencio total en la comunidad, ¿habría alguna forma de que directamente al líder de la comunidad se vaya todo el proceso? A ver, lo voy a responder con una pregunta. Usted, si fuera dirigente del curso, ¿ya? Y en el curso, por ejemplo, le roban a alguien y le dicen, o sea, usted como dirigente del curso es responsable por lo que ocurre en el curso, entonces le vamos a meter un proceso penal por robo. ¿Cuál sería su defensa? Bueno, que ha escapado de mis manos, eso no es mi responsabilidad. Bueno, sí, además, ¿no? Pero lo que usted tendría que decir que usted no ha participado en el hecho ilícito, entonces, por consiguiente, su participación es inexistente y no se le puede castigar por algo que no ha hecho o no ha participado. Porque dentro, digamos, de lo que puede ser un aula de clases, se puede robar un celular, un cuaderno, una mochila. Sería, digamos, lo mismo que me digan, por ejemplo, que estamos pasando clases en la universidad y me diga el rector que soy responsable, que en mi clase, en mi aula, se ha perdido un celular o una mochila. Dentro de la lógica, yo no estoy pues ahí para controlar si han traído o no han traído celular o no han traído mochila y si se roban o no se roban objetos. Mi función, lógicamente, es de impartir una clase y brindar conocimiento. Entonces, en esa circunstancia, en materia penal, lo que se tiene que hacer es identificar al autor o autores, identificar su participación y los actos realizados.
Dentro de la lógica, ahí, cuando un dirigente es parte de un linchamiento, ¿ya? Puede ser como autor material, intelectual o cómplice, o en algunos casos se puede iniciar procesos por entorpecimiento en las investigaciones judiciales, ¿no? Que generalmente los que son los linchamientos hay el famoso, como es pacto de silencio, en el cual los mismos comunarios pactan para no hablar sobre los ilícitos que se han cometido, ¿no? Porque no nos olvidemos, en un linchamiento es muy difícil identificar porque son varias personas quienes le golpean, hay varias personas quienes van a realizarle daños a los fallecidos. Ahora, se puede identificar a las personas que han instigado, se puede identificar a la persona que les ha prendido fuego, ¿verdad? Son hechos que son fácilmente identificables, pero obviamente, ¿cómo se va a identificar? Normalmente con declaraciones testificales o algunas pericias que puedan determinar al autor o autores del hecho. ¿Ya? Bueno, continuaremos. Estamos viendo lo que es la legalidad de los delitos y las penas, ¿no? El principio de legalidad del derecho penal nace y evoluciona en el tiempo donde observamos antecedentes como en la obra de Beccaria de los delitos y las penas, con base en el contrato social de Rousseau y Montesquieu y la división de los poderes, también incorporado en distintas declaraciones de los derechos humanos y pactos internacionales y presente también, como es lógico, en el derecho español, en el derecho boliviano, en el derecho, bueno, de Latinoamérica especialmente, ¿no? Donde la sanción que se le da a los delitos, existe obviamente la necesidad de castigar a aquellas personas que han cometido ilícitos por que los hechos han sido identificados como antijurídicos, han sido tipificados y lógicamente han sido individualizados. En el caso de lo que estamos hablando de un linchamiento, al identificar al autor o partícipe de los ilícitos, esta persona va a ser encontrada culpable de un proceso penal y por consiguiente va a ser castigada, ¿no? También se habla sobre los principios del derecho penal, como son los principios de irretroactividad y el principio de territorialidad. ¿Alguien me podría hablar sobre estos principios? ¿Qué entienden? ¿Qué quiere decir el principio de irretroactividad? La verdad no lo sabía, doctor, pero busqué en Google y el ¿Podría hacer derecho de referencia? electricidad. El principio de No, irretroactividad, continúa, Silver. perdón. Sí, quería acotar acerca de eso. Creo que hace referencia al tiempo en que ha ocurrido un ilícito, ¿verdad? Que digamos que un ilícito no puede ser sancionado hacia atrás, o sea que no puede volver en la línea del tiempo hacia atrás. Ya, exactamente, ¿no? La ley solo dispone para lo venidero y no tendría efectos retroactivos, excepto en materia laboral, cuando lo determine y expresamente a favor de los trabajadores y trabajadoras. En materia penal, cuando beneficia al imputado o a la imputada con una pena menor o una pena más beneficiosa para este. Dentro de la lógica, este principio de la retroactividad señala de que toda normativa señalada por la ley tiene que ser establecida por una norma y determinada en su nacimiento o existencia de la norma. Si, por ejemplo, se promulga una ley hoy, 9 de marzo del 2021, que estamos el día de hoy,
Esta norma va a ser para hoy hacia adelante. No va a poder iniciarse proceso contra hechos o personas, lo que ha pasado días antes, semanas antes o meses antes. Solo cuando este beneficia al autor o autores, dice, ¿no? O en el tema laboral. El principio territorial nos refiere a un espacio territorial. Las normas emitidas en Bolivia solo tienen cumplimiento dentro del territorio boliviano. ¿Ya? Ahora, hay delitos, por ejemplo, que son internacionales, que no necesariamente tienen un determinado territorio. Son los delitos conocidos con el nombre de delitos de lesa humanidad. ¿Alguien conoce cuáles son los delitos de lesa humanidad? Sí, el genocidio es un ejemplo. Sí. Pues el narcotráfico. El narcotráfico, está bien. La esclavitud sexual. La esclavitud. La trata y tráfico de personas. ¿Ya? Está muy bien. Estos obviamente son delitos que no tienen pues territorialidad, pero normalmente todo ordenamiento jurídico dentro emitido por un país tienen pues este principio de territorialidad, ¿no? Muy bien. Continuamos. ¿Está claro, no? ¿Hasta ahí? Tengo una consulta, licenciado. Sí, sí, lo escucho. Sí, ¿qué principio se podría aplicar en este caso a los aeropuertos, puesto que los mismos tienen otro tipo de leyes, ¿no es cierto? Mm, no. Todo aeropuerto está inmerso en lo que son las normas de un país, ¿no? Aunque hay espacios, áreas denominadas zonas francas para temas económicos. Pero si usted comete un delito dentro de un aeropuerto, va a ser juzgado por las normas de un país, de ese país donde se encuentra el aeropuerto. Ahora, no sé si se refiere, digamos, en los casos excepcionales, por ejemplo, las embajadas son consideradas como apéndices del territorio del país del que dependen. ¿No? Eso está queriendo decir, digamos, las excepciones territoriales que podrían darse. Sí, a lo que tenía entendido es que en los aeropuertos rige una ley especial, que es la ley de aeropuertos, donde se maneja, ¿no? Que por el derecho internacional, si no estoy mal. Bueno, es que estas normativas son en sentido de lo que es la aeronáutica, ¿no? Y su ordenamiento jurídico. Pero cuando estamos hablando de hechos ilícitos, aplica al territorio del país en el cual se encuentra el territorio. ¿Está bien? Sí, licenciado. Licenciado, Sí. creo que tal vez mi compañero se refiere a los puntos de disputa territorial, como son las fronteras, pueden ser como en otros países estatales. Ya, cuando hay, por ejemplo, problemas fronterizos, ¿no? Bueno, casi en todos los países, entre comillas, ¿no? Ahí está delimitado las fronteras. Ahora, si tú, por ejemplo, cometes un ilícito en un lugar fronterizo, ya tendrías que estar en el límite de los dos países para ver, digamos, cuál de las justicias tendrían que
juzgar a la persona, ¿no? Pero normalmente están delimitados de la justicia. El principio territorial dice, hace referencia al criterio de conexión de una norma con un territorio. En virtud de este criterio, la aplicación de la norma se entiende que una norma aprobada en un territorio tiene eficacia en el mismo. Esto no pudiendo aplicarse, por ejemplo, en otras legislaciones o en otros territorios. Entonces, es cabal identificar el lugar que se ha cometido un hecho para ver, digamos, a qué justicia corresponde. ¿Me dejo entender, por favor? ¿Está claro? Sí, licenciado. Listo. Continuamos, por favor. Ya vamos a terminar. En la Constitución, principio de legalidad. En la Constitución española encontramos el principio de legalidad incorporado en el artículo 9.3 de la Constitución, garantiza el principio de legalidad, y en su artículo 25.1, el cual señala, nadie puede ser ordenado por acciones u omisiones que en el momento se producirse no constituya delito o falta o infracción administrativa según la legalidad vigente de aquel momento. Dentro de la lógica, al hacer esta cita de la legislación española, hay una claridad respecto a que un delito debe estar identificado como hecho ilícito previamente para castigar a una persona. Caso contrario, no constituye en delito, ¿no? Su aplicación en nuestro ordenamiento y la interpretación de la norma constitucional realizada por el Tribunal Constitucional entiende que todo hecho sancionable requiere de la existencia de una ley formal anterior elaborada por el Parlamento, la Asamblea Legislativa ahora, y que describa un supuesto de hecho determinado. Dentro de una lógica, bueno, acá en Bolivia no hay mucho conflicto, ¿no? De la existencia de las normas, porque son puntuales. Toda norma que entra en vigencia dice desde el momento de su publicación entra en vigencia. Entonces, desde ese momento va a ser aplicable a lo venidero, ¿no? Casi todas las normas que se dictan en Bolivia tienen esa leyenda en sus partes finales para una mayor comprensión. Y también en el caso va a tener las disposiciones transitorias en la derogación o abrogación de ciertas normas que están en contra o que sean contradictorias o que sean modificadas por esa norma. ¿Ya? Ahí también vamos a ver, dentro de lo que es la legalidad de los delitos y las penas, las garantías y principios de legalidad. Por ejemplo, tenemos la garantía criminal. No se considera delito una conducta que no ha sido declarada como tal en una ley anterior a ese delito. Garantía penal, solo es posible castigar una infracción penal con una pena que haya sido establecida mediante una ley previamente a dicha infracción. Garantía jurisdiccional, no es posible ejecutar una pena o una medida de seguridad, sino mediante una sentencia dictada del tribunal competente y que sea firme en concordancia con la legislación procesal. Garantía ejecutiva, no es posible ejecutar una pena o una medida de seguridad de manera distinta a la establecida en las leyes y reglamentos, y en cualquier caso siempre bajo el control jurisdiccional. Todos estos principios o garantías van velando para que no se realicen actos indebidos en lo que va a ser el castigo y la ejecución de penas. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver el penúltimo punto, lo que es la interpretación de la norma. ¿Qué es la interpretación? Es el desentrañar el sentido o significado que existe de forma no inmediatamente aparente en algún hecho de la vida real. Es decir,
o transmitir o descifrar un mensaje que no sea evidente por sí mismo. Si bien las leyes como principio general deben ser claros, puntuales y de fácil interpretación, pero a la ausencia de una claridad del ordenamiento jurídico preexistente, es necesario que se le dé una interpretación cabal a la misma para evitar la ambigüedad o la mala concepción del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Para saber bien lo que dice un código, un delito, es importante darle una cabal interpretación de lo que es el hecho y la sanción que se le debe dar. ¿Ya? La actividad interpretativa ocupa un lugar central en todos los ámbitos de la vida en que interviene el conocimiento humano. La interpretación jurídica es una actividad que ha de desarrollar constantemente todos los sujetos que intervienen a lo largo del proceso de la realización del derecho. Muchas veces el abogado abusa de la interpretación antojadiza y en virtud a ciertos intereses de las personas. Pero quien va a dar una correcta interpretación de la norma en un proceso penal va a ser el juzgador, que ya los abogados tendrán las vías expeditas para el reclamo correspondiente si consideran que la norma ha sido mal interpretada o mal aplicada, ¿no? Sin interpretación, ningún derecho puede ser realmente eficaz y operativo, es decir, que ningún derecho puede llegar a ser derecho en sentido pleno, ya que la función constitutiva del verdadero derecho es precisamente ser y actuar como eficaz reglamentación de las relaciones sociales. Si una norma o como ordenamiento jurídico general, toda norma va a regular la actuación de las personas o su relación entre sí. Si esta norma no es clara de cómo se debe aplicar, es necesario que se le dé una interpretación clara y puntual de lo que quiere decir la norma. En estas circunstancias, con palabras sencillas, hay que establecer qué quiere decir la norma y cómo se debe aplicar la misma. ¿Ya? La interpretación también es una actividad creadora, ya que el sentido de su propio ser radica en despertar la existencia significativa de aquello a lo que sirve como intermediario o mensaje. Muchas veces la interpretación se puede dar, pues, ambigüedades, porque no nos olvidemos, la interpretación también puede ser subjetiva. Si yo doy lectura a un párrafo, puedo darle una interpretación personal. Si yo le doy a leer a otra persona ese mismo párrafo, dentro de la lógica podría darle una diferente interpretación, ¿no? Desde su perspectiva subjetiva de cada individuo. ¿Ya? Si aquí vemos, por ejemplo, una pequeña imagen en la cual le vamos a dar una pequeña interpretación. A ver, ¿quién se anima a tratar de interpretar qué significa esta imagen? Podría ser la impartición de justicia en base a las leyes o normas. Ya, la justicia por lo que sería la balanza y las normas por lo que sería el cuadernito que representaría, digamos, a un código, una ley, ¿verdad? Ya, podría ser una interpretación esa. ¿Alguien podría dar otra interpretación de la misma imagen? Yo estaba pensando que la balanza significaría el equilibrio entre, o sea, para llegar a un equilibrio hay que estudiar, ¿no? Hay que leer, algo así yo lo vi. Ya, entonces podemos ver, digamos, que la interpretación desde una parte subjetiva puede verse un mismo hecho, que es esta imagen, diferentes interpretaciones. Yo le podría dar, digamos, la dualidad entre la justicia y la norma y el ser humano buscando lo que es la justicia, ¿no?
En este sentido, cada uno le va a dar la interpretación, pero sobre un hecho específico. Ahora, cuando hablamos de la interpretación de la norma, hay varios tipos de interpretación. Lo importante es establecer qué es la interpretación y después quiénes serían los llamados a dar una correcta interpretación. Entonces, el concepto de interpretación diremos que es la regla, es aquella que en cuanto al método que debe seguir el intérprete para establecer el o los significados de las normas legales interpretadas, se encuentran normado por el respectivo ordenamiento jurídico. Cuando hablamos, por ejemplo, de una interpretación en materia penal, es importante ver desde la perspectiva de la norma penal. Cuando vemos hechos ilícitos, tenemos que comprender que los actos tipificados como antijurídicos, en los cuales se subsume un acto o hecho que puede ser una acción o omisión que cause daño, constituyen delito. ¿Ya? La clasificación de las interpretaciones. Vamos a ver dentro de lo que es los tipos de interpretación existen lo que es el intérprete, la interpretación judicial, la interpretación doctrinal. Cuando hablamos del intérprete, cabe hacer referencia a la interpretación auténtica en la que realiza el legislador, porque es quien ha creado la norma y es quien tiene que establecer cuál ha sido el espíritu de la normativa la cual han dado vida. La interpretación judicial es la realizada por los órganos judiciales, ¿no? Quienes van a dar una interpretación jurídica por parte de la aplicación de la norma. La interpretación doctrinal es la que realizan los juristas en sus trabajos científicos que desde su perspectiva y conocimiento amplio sobre la materia le van a dar una mayor comprensión. Desde la perspectiva del método utilizado, vamos a hablar sobre la interpretación gramatical, la interpretación lógico-sistémica, la interpretación teológica y la interpretación histórica. Cuando hablamos de la interpretación gramatical, se va a referir al tenor del íntegro del significado de las palabras que contengan la ley. Es decir, vamos a darle la cabalidad de la interpretación de acuerdo a las palabras y su significado de la misma, ¿no? Es dentro de la lógica la más utilizada porque al comprender las palabras y los conceptos emitidos en la misma norma, es más fácil comprenderla, ¿no? La interpretación lógica sistémica es la que pretende determinar el sentido de la ley, teniendo en cuenta dónde está recogida la norma dentro de lo que la ley y la relación de dicha norma tienen respecto a las demás. Esta interpretación se guía por el principio de la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, ¿no? La interpretación teleológica es la interpretación que se hace teniendo en cuenta el fin de la norma que pretende y está siempre en coherencia con la interpretación lógica y sistémica. La interpretación histórica va a ser referente al momento histórico del ordenamiento jurídico, ¿no? Esta interpretación también puede ser la declarativa, la interpretación restrictiva y la extensiva. Todas estas dentro de la perspectiva de la forma y el resultado que va a buscar la interpretación, ¿no? Bueno, hasta ahí por favor vamos a ir cerrando. Ya nos hemos pasado el tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Sí, yo, doctor. Sí, rapidito, por favor, por ahí se corta. En función a lo que acaba de explicar, entonces, ¿podríamos entender que la interpretación de la norma se traduce en el espíritu de la ley? Exactamente, lo que ha querido el legislador al dictar la normativa, ¿no?